miércoles de la 30ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?». Jesús le respondió: «Esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos». Palabra de Dios. Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy, como siempre, es palabra de vida, es palabra de esperanza, es palabra de aliento y es palabra que nos debe de confrontar para poder tomar las mejores decisiones de nuestra vida y poder crecer. El día de hoy en el Evangelio es un texto que está lleno de, me llama mucho la atención porque me hace recordar la época en la que yo estaba en la universidad. Pero vamos a leer parte por parte lo que dice este texto. Dice así: mientras caminaba hacia Jerusalén, iban atravesando ciudades y pueblos enseñando. Y uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le respondió: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. Les digo que este texto me recuerda a la época en la que yo estaba en la universidad o en la escuela, porque usualmente es la pregunta: profesor, ¿qué es lo que va a venir en el examen? ¿Es cierto que con usted ninguno se gradúa? ¿Es cierto que van a ser pocos los que logren pasar a acreditar el semestre? Pareciese que nosotros queremos una respuesta fácil. Es decir, si son pocos los que van a pasar el semestre, no, pues ya estuvo que fulano, sutano y perengano van a pasar y yo ya no pasé. Pero si son muchos los que van a pasar el semestre, no, pues fulano, sutano y perengano, ellos seguros que no. Yo sí voy a pasar junto con el resto del grupo. Jesús la respuesta que da es que no tenemos que estar mirando a los demás. Y eso en el Evangelio una y otra vez lo podemos encontrar. No se trata de saber cuántos, o si son muchos, o si son pocos, o si vamos a hacer, sino de que tú te esfuerces. Así como en la universidad, es tu calificación, es tu esfuerzo. ¿Qué es lo que va a venir en el examen? No. Estudia todo, esfuérzate, aprende todo, haz todas las tareas y entonces sí pasarás. Ahora, la respuesta que Jesús da: esfuércense. ¿Esfuércense para qué? Para entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. Una vez platicando con un amigo sacerdote y que hablábamos y reflexionábamos sobre este texto y textos parecidos, llegábamos a la conclusión entre nuestros comentarios, sin pretender dar un discurso académico, llegábamos a una conclusión que pareciese que la puerta estrecha al cielo es el tamaño de nuestro corazón. Es decir, ¿qué tan capaz eres de entrar a ti mismo y orar? ¿Qué tan capaz eres de poder profundizar en tu corazón? Porque ciertamente, cuando tú logras orar, cuando tienes una cita con Dios en tu corazón,
Cada vez tu corazón se va, pudiéramos decir, inflamando, creciendo, se va haciendo más grande hasta el grado que tú vas a poder entrar. Pero si nunca oras, pareciese que las puertas de tu corazón se oxidarán y cuando pretendas entrar de golpe no se podrá. Algo parecido Jesús trata de explicar a continuación. Es el mismo evangelio y Jesús da una parábola y dice así: cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, los que estéis fuera os podréis llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero os responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero os volverá a decir: no sé de dónde sois. Apartaos todos de mí, malhechores. Es impresionante porque en otros textos nosotros sí que reconocemos muy bien quiénes son los que pertenecen a Jesús. Aquellos que escuchan y hacen la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que recibamos a Jesús en nuestro corazón. Él será el que haga grande nuestro corazón. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esta imagen de recibir a Jesús en el corazón? Me estoy recibiendo a amar. Me estoy recibiendo a que seas capaz de estar, permanecer en el amor, en Él, en esa relación íntima con Él, que te va a ayudar a dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, paz, paciencia, bondad. Es en un trato de amistad con Él. Jesús dirá en otro texto: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y aquí Jesús desconoce quiénes son esas personas que están tocando desde afuera. Por mucho tiempo, Jesús ha estado tocando nuestro corazón para que le abramos. Pero si nosotros no le abrimos, entonces Él se retirará. Y entonces será Él el que no nos abra a nosotros. Esta parábola es muy fuerte y deberíamos nosotros de confrontar nuestra vida. ¿Qué tanto conozco al Señor? ¿Soy capaz de reconocer su voz y de abrirle? ¿Soy capaz de entrar en mi interior y tener un encuentro con Él? Porque si no soy capaz de pasar tiempo a solas con Él, no pretendamos pasar la eternidad con Él. Me parece que la Madre Teresa de Calcuta decía esto: si aquí en la tierra tú no aprendes a amar, entonces ¿para qué quieres ir al cielo? Donde ahí indudablemente estaremos amando todo el tiempo. Si aquí en la tierra tú no aprendes a alabar a Dios, ¿para qué quieres ir al cielo? Donde allá estaremos alabando a Dios todo el tiempo. Si aquí en la tierra no aprendes tú a orar, a tener esa relación personal con Dios, si aquí en la tierra no te esfuerzas por querer orar, tener un trato de amistad con Dios, ¿para qué quieres ir al cielo? Si en el cielo vamos a tener esa comunión perfecta de amor con Él y con todos nuestros seres. Si aquí en la tierra no te esfuerzas en vivir en comunidad, entonces ¿para qué pretendes querer ir al cielo? Un día la puerta se va a cerrar. Quizás nosotros estamos muy confiados de que tenemos mucho tiempo para aprender a orar e iniciar esta jornada, este viaje a la oración. Pero si no lo iniciamos, ciertamente que nunca llegaremos al final de este recorrido. Si no aprendemos a orar el día de hoy, a tener ese trato de amistad con Dios y amando a nuestro prójimo, ciertamente que cuando llegue el día del examen no vamos a poder pasar. Y quizás haya algún abusado que diga: ¿y qué es lo que va a venir en el examen? ¿Podré copiar en el examen para entrar al cielo? No, no se puede copiar, porque es sobre tu vida. Y aquí sí, cuando llegues al cielo no se va a tratar de decir: Señor, pero yo sé que Santa Teresa de Ávila en la oración decía esto y San Juan de la Cruz expresaba esto y yo también aprendí esto. Y Jesús va a decir: no os conozco. Y nosotros podremos decir: pero te escuchamos a ti predicar en nuestras plazas. Y Jesús va a decir: no os conozco. Ahora, si nosotros no respondemos, si no somos capaces de responder al amor de Dios que está tocando a nuestro corazón, si no somos capaces de reconocer la voz de Dios que nos está hablando,
Como diría el padre Lázaro de La Trapa, en el monasterio de La Trapa, en Jacona, en Michoacán, este padre Lázaro decía, si no somos capaces de amar a Dios por el amor que Él nos tiene, entonces que sea el temor al infierno el que nos haga capaz de acudir a Él. Jesús continúa diciendo en el Evangelio, allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios mientras vosotros os echan fuera. Y vendrán del oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Pareciese que aquellos que están muy confiados en que van a pasar el examen, tengan cuidado, dice Jesús. Porque si tú no te esfuerzas, tú no entrarás. Y pareciese que Jesús a quien le hizo esa pregunta, o a quien va con esa actitud de saber cuántos son para ver si entro o no entro, para ver si me esfuerzo o no me esfuerzo, Jesús le dice, con esa actitud tú no entras al cielo. Tú te quedas fuera. Las puertas se te van a cerrar y afuera tú verás cómo muchos entran, porque son muchos del norte, del sur, del este, del poniente, entrarán, pero tú no. Y ahí vas a sufrir cuando veas que son muchos y tú no. ¿Por qué? Porque no te esforzaste. La pregunta es, ¿nosotros nos estamos esforzando para tener ese trato de amistad con Dios, que sea Él el que entre? No es por nuestros méritos, en realidad no es que nosotros paguemos por nuestra salvación, sino más bien que la aceptemos. Ese es nuestro esfuerzo, aceptar el amor de Dios, aceptar la amistad que Dios nos está dando, aceptar a nuestros hermanos. Es así, tan gratuito, que lo único que tenemos que hacer es aceptar. Pero parece que para aceptar tenemos que soltar las cosas que no nos están ayudando. Hay que esforzarnos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, el Dios que sale a nuestro encuentro una y otra vez y que nos advierte que un día ya no habrá más tiempo, que sea Él quien el día de hoy te bendiga y te haga escuchar su voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan una vez que había un pueblo en donde nadie iba a misa más que solamente en el funeral. Y solamente cuando alguien se moría, ahí sí todo el pueblo se congregaba en la iglesia para la misa de cuerpo presente, pero ni siquiera domingo iban. Hasta que una vez el sacerdote, el párroco de ese pueblo, se le ocurrió esta idea. Y empezó a replicar las campanas de la iglesia, y los que saben, las campanas replican de manera diferente cuando es fiesta, cuando es hora santa, cuando es consagración o cuando es misa de difunto. Incluso hasta suenan diferente cuando es una boda. Pues en ese pueblo donde la gente sí reconocía la voz de la campana, el sacerdote empezó a replicar las campanas en un domingo como si fuera una misa de difunto. La gente fue. Y había un ataúd enfrente como si fuera un difunto, pero estaba cerrado y nadie se atrevía a abrirlo porque no sabían quién era el que se había muerto. Entonces el sacerdote va y les empieza a dar palabras de decir quién era el difunto. No les dijo el nombre, pero empezó a decir que a pesar de que a ese difunto muchas veces y muchas oportunidades tuvo para ir a Dios, y que los demás lo conocieran y lo amaran, nunca respondió a la voz de Dios y que ya era demasiado tarde, que ya no había nada que él pudiera hacer porque ya se había muerto. Que a pesar de que fue tanto el amor que Dios le dio y tantos mensajeros que le envió que nunca respondió, ese día ya era demasiado tarde. El sacerdote voltea y les dice a todos los presentes, si tú quieres saber quién fue el que perdió tantas oportunidades y que ahora ya no puede hacer nada, te invito a que pases al frente, lo veas y salgas por la sacristía. Y entonces tú reflexiona si tú sí estás usando tus oportunidades o eres como el que está aquí, que ya no tiene más oportunidad. Y abre el ataúd y se pone a un lado para estar guiando a las personas que cuando se paren, movidas por el chisme, a ver quién era el que estaba ahí en el ataúd, y después salieran. Cada persona que se asomaba se ponía pálido,
y salía en silencio. Y todos, llenos de angustia, más y más iban pasando y todos se quedaban pálidos al ver quién era el que estaba dentro del ataúd. Pues resulta que el padre, de una manera muy ingeniosa, lo que puso fue un espejo. Y la gente, escuchando las palabras del sacerdote, que había tenido esa persona muchas oportunidades de amar, pero que ya no tenía, y al mirar que esa persona eran ellos mismos, se ponían pálidos y salían por la puerta de atrás. Y luego regresaban y se metían a la iglesia para esforzarse y poder ahora sí escuchar la palabra de Dios. Hoy tienes tiempo, pero ese tiempo se va acortando como si fuera un reloj de arena. No trates de esperar hasta el final. No trates de pretender que en el examen vas a poder copiar o te vas a confiar del amor del maestro. El amor del maestro es muy grande, pero también hay que saber que es un Dios justo. Y Él no nos va a obligar a ir a un lugar donde nosotros aquí no lo estamos buscando. Que el día de hoy puedas entrar a tu corazón y te des cuenta que vale la pena experimentar su amor día con día. Que tengas un excelente día.